y todas a un nuevo programa de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, desde específicamente su restaurante Arrope, hoy 1 de noviembre del 2018. Hoy tenemos un panel bien interesante, tenemos a Juan Carlos Vélez Santana. Buenos días, buenas tardes. Juan Carlos, que lo escuchan también todos los lunes, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, ¿Ahora es tu programa los lunes? Hora legal por WKQ 580 a las 10 de la noche. Así que tenemos un veterano en análisis jurídico en esta tarde, así que estoy seguro que volverás a estar con nosotros próximamente. Yanira Reyes también nos acompaña. Hola, Yanira. Hola, saludos a todos y todas. Y este que les habla, Julio Fontanet. Pues hoy, 1 de noviembre, ha sido una semana, decíamos nosotros fuera de récord, una semana bien fuerte, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Yo creo que en Estados Unidos están pasando muchísimas cosas violentas, y a eso se suma otro comentario que tiene un elemento de hostilidad, que es el tema de la naturalización de personas que nacen en los Estados Unidos, ya sea de padres inmigrantes, ilegalmente, ya sea accidentalmente, pero básicamente Trump ha planteado algo muy distinto de lo que está contemplado en la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos, de que él plantea que no necesariamente toda persona que nazca en los Estados Unidos ya se tiene que tener garantizada su ciudadanía norteamericana. Esto es un asunto resuelto hace bastantes años, hay personas que se oponen, pero la Constitución en su enmienda 14 lo dice con bastante claridad. Sobre eso vamos a estar hablando más adelante, pero creo que es un tema que merece especial atención porque hay países que tienen legislación similares, hay otros que no, pero hay un historial en Estados Unidos sobre ese tema que evidentemente hay que analizar qué tan serio es este argumento. Esto se hace en virtud de que hay unas elecciones congresionales próximamente y que este argumento puede incentivar a algunos republicanos que el tema de la inmigración es fundamental, los puede avivar para ir a votar en momentos en que se percibe que el Partido Republicano va a perder escaños tanto en las carreras de gobernador como en la Cámara, evidentemente, y quizás el Senado. Así que hay que ver realmente qué es lo que hay detrás de esta propuesta. Creo que tenemos que hablar también, y lo mencionamos Juan Carlos, de la legislación que se aprobó en Puerto Rico estos días, particularmente el tema de la nueva y supuesta reforma contributiva, que algunas personas, como la presidenta del Colegio de CPA, dice que no es ninguna reforma contributiva, pero tenemos que hablar de sus elementos más importantes y sobre todo esta semana atropellada en términos legislativos que ha propiciado mucha legislación trabajada en horas de la madrugada. ¿Es esa una buena costumbre? ¿Es eso una buena forma de poder propiciar legislación de calidad, la legislación que el país necesita apremiantemente? Y también tenemos sobre la mesa un tercer tema, y es un tema, yo creo que es muy difícil discutirlo, desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista jurídico no es tan complicado, porque es este conflicto que hay entre la Oficina del Fiscal Especial Independiente, el Departamento de Justicia y el Senado, con unas investigaciones que están haciendo de un tema, pero de momento una de las instituciones investiga a la otra y así sucesivamente. Ha creado mucho malestar, mucho desasosiego en el país, instituciones que no tienen que correr de la mano, pero evidentemente da la impresión de que estas investigaciones son secuela o una respuesta de una institución sobre otra. Tenemos que hablar qué es lo que originó esto, en dónde estamos y sobre todo desde el punto de vista jurídico, qué facultad tienen estas instituciones, el FEI, el Departamento de Justicia y el Senado de investigar, particularmente en la temática de estas investigaciones en particular. Así que tenemos una agenda bastante cargada, la cual vamos a retomar inmediatamente después de esta primera pausa. Volvemos enseguida. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso.
Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho. Me acompañan Juan Carlos Vélez Santana, Yanira Reyes, Julio Fontanet, y vamos a hablar en este primer segmento sobre el tema que yo creo que es más importante en términos de Estados Unidos, en términos de lo mucho que se ha difundido este tema. Yo que vengo de España, se está discutiendo inclusive en España, donde el tema migratorio también es un tema bien polémico, particularmente con la postura de los franceses y de los alemanes, ¿verdad? Bueno, y la pelea que hay entre el PP y el PSOE, que el tema de la inmigración es también es un tema muy polémico y que se alimenta también de muchos odios, de muchas rencillas pasadas, ¿no? De mucha historia. Pero hablemos entonces de Trump. Yanira, vamos a comenzar contigo. ¿Qué problema fundamental tú le ves a la propuesta de Trump sobre, mediante una orden ejecutiva, dejar sin efecto el alcance de la enmienda 14 que establece en blanco y negro de que toda persona nacida en los Estados Unidos va a ser ciudadano norteamericano? Realmente el presidente Trump ha tenido desde el momento de su campaña una guerra contra los inmigrantes y todo adelanta esa agenda nacionalista que tiene, él llama patriótica, pero en realidad es nacionalista, que tiene el presidente Trump. Y en estos momentos que estamos ante unas próximas elecciones de medio término del Congreso, el presidente ha utilizado un mecanismo de tratar de allegarse nuevamente a esa base que él tiene de apoyo, particularmente levantando estos sentimientos antiinmigrantes tan terribles que están en los Estados Unidos. Lo último que hizo fue en una entrevista, mencionó que está considerando hacer una orden ejecutiva mediante la cual podría eliminar la ciudadanía que se da de nacimiento a toda persona en los Estados Unidos. Esto tiene como base jurídica la enmienda 14, como habías mencionado. La enmienda 14 fue aprobada en los Estados Unidos precisamente para para permitir que todas las personas nacidas en los Estados Unidos, entiéndase, en ese momento, hijos e hijas de esclavos libertos, esto es después de la enmienda número 13, se fueran considerados ciudadanos después de una serie de legislaciones estatales y de decisiones del Tribunal Supremo terribles negándole la ciudadanía a estas personas. Así que de entrada la idea era clara, toda persona nacida en los Estados Unidos iba a ser ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Así que este señor entonces dice que él mediante orden ejecutiva puede cambiar la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo desde el 1895 y la lectura clara de la Constitución. Esto tiene un issue grave de separación de poderes en la medida en que el presidente entiende que él puede irse por encima no solo de la Constitución, sino de la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal Supremo. Que como mencioné anteriormente, es una interpretación que data del 1895 en un caso
que fue el caso Wong King Ark, en el cual un ciudadano norteamericano chino, una vez sale del país, va a visitar China, y cuando regresa no le permiten entrada. Era hijo de migrante. Era hijo de inmigrantes, pero nacido en los Estados Unidos. Así que en ese momento, la forma en que ellos tenían de probar la ciudadanía era mediante declaraciones juradas, personas que pudieran decir que ellos habían nacido en los Estados Unidos, particularmente personas blancas. Así que si uno lee la historia de este caso, es muy interesante porque podemos ubicarlo en un contexto histórico de odio hacia la inmigración china. De hecho, se había aprobado una legislación en la que se trataba de excluir a la población china de los Estados Unidos. Así que, de nuevo, es revivir un argumento que ha estado en el debate de Estados Unidos en algunas ocasiones, precisamente para excluir por razones de odio a ciertos inmigrantes, porque fíjense que no son a todos, es a ciertos inmigrantes, impidiendo lo que Trump y los conservadores en Estados Unidos han llamado como anchor babies, que son la forma en que los inmigrantes llegan a Estados Unidos, tienen hijos, y esos hijos entonces se convierten en ciudadanos. Déjame preguntarte algo, pero antes un comentario al margen de lo que dice Yanira. Es importante señalar que el caso de King no aplicaba a los nacidos en las reservaciones indias. Esos no tuvieron realmente la ciudadanía norteamericana por nacimiento mediante ley congresional hasta la década del 20. Y es interesante ver ese trato discriminatorio, claro, justificado en que, bueno, las reservaciones tenían una soberanía que conocemos que se elaboró también en el caso de Sánchez Valle, ¿no? Sí. Claro. Pero que esa soberanía es la que le permitía quizás decir que eso no era parte de los Estados Unidos que se mencionaba en la enmienda 14. Decía que, mira, yo un poco empecé a hablar sobre esto en la introducción, pero quiero precisar un poco mi idea. Yo veo dos escenarios posibles en este curso de acción de Trump. Uno político y otro jurídico. Porque Trump no es ningún tonto. O sea, Trump tiene muchos defectos, pero tonto no es. Yo creo que desde el punto de vista político es lo que me estoy inclinando en este momento, es que él sabe que una orden ejecutiva no puede dejar sin efecto esta norma interpretativa, ya de más, casi de más de 100 años, sobre el alcance de la enmienda 14 en relación a la gente que nace en los Estados Unidos, aunque sean de inmigrantes ilegales, ¿verdad? Pero pienso que eso puede ser atractivo como una motivación para esos sectores republicanos que están un poco incómodos, molestos, que están indolentes en cuanto a participar. Quizás eso lo motiva a levantar los ánimos de ese grupo bien conservador, bien reaccionario del Partido Republicano para que voten a favor de sus candidatos en una elección que se perfila, que Trump va a perder mucho poder, particularmente en la Cámara, quizás en el Senado y ciertamente algunas gobernaciones. Pero también pienso lo otro, desde el punto de vista jurídico. Hay que recordar con el esmero y dedicación que Trump defendió la nominación de Kavanaugh. Hay que ver cómo Kavanaugh piensa en este tema. Hemos analizado algunas cosas de Kavanaugh, pero no en este tema. No se ha escrito algo, se analizó mucho sobre su visión sobre el indulto, sobre los poderes del presidente, si puede ser acusado, pero no sobre este tema. Se estudió también sobre el tema de la mujer, ¿verdad? La postura de Kavanaugh. Pero quién sabe, si Trump hace esa orden ejecutiva, es obvio que muchísimas instituciones van a cuestionar y personas van a cuestionar la validez constitucional de esa orden ejecutiva. Y es evidente que igual que se cuestionó las normas que impuso Trump al principio de su gestión para limitar la entrada de Estados Unidos, no como residentes, sino como turistas, de personas provenientes de países árabes, y que fue validado parcialmente por el Tribunal Supremo en cuanto a unos extremos. Es decir, no estará preparando Trump el escenario para que esa orden ejecutiva sea litigada y que eventualmente el Tribunal Supremo establezca una excepción, un trato distinto a los Dreamers, es decir, personas nacidas en Estados Unidos pero que son hijos o hijas de inmigrantes sin los papeles correspondientes en los Estados Unidos, es decir, con inmigrantes indocumentados. El término de un inmigrante ilegal es políticamente incorrecto, de personas, ¿verdad?, sin la documentación correcta. Yo veo esos dos posibles escenarios en la mente de Trump, Juan Carlos. Yo quería añadir que incluso desde el punto de vista mío, yo diría que es mucho más que nacionalista, es un asunto racial, porque nacionalista sería a partir de la premisa de una nación, y cuando tú miras la nación norteamericana, tú tienes que saber que está constituida de distintos grupos migratorios, incluyendo Trump, la esposa de Trump,
los irlandeses, tú le preguntas a cualquier americano, dice, ¿dónde tú eres? Pues yo soy americano, pero hacen de que pues yo soy irlandés, yo soy español, soy etcétera, soy francés. Entonces, creo que también es un problema de racismo porque se aplica, como decía Yanira Reyes, a ciertos grupos. Esto claramente está dirigido a los mexicanos, a los hondureños, latinoamericanos, excepto Cuba por sus razones particulares políticas, y es a los fines de evitar que ellos puedan hacerse ciudadanos americanos y específicamente a los Dreamers, que son casi todos latinoamericanos. Creo también lo que tú señalas es correcto, que está preparando el escenario para aprobar sus jueces, porque eventualmente esa sería con Kavanaugh específicamente, ver si ese tribunal está dispuesto, por decirlo así, a pagarle el favor de la nominación. Yo creo que puede haber algo de eso. Y que el perfil social de Kavanaugh es elitista, blanco, Claro. republicano, antiderechos de la mujer, es decir, yo creo que él siente una gran deuda por la defensa que hizo Trump de su nombramiento. Es más, yo realmente hasta pienso en este momento que si Trump no hubiera hecho la estrategia que a mí me desagradó, pero yo no soy congresista, ¿verdad? Ni voto por el presidente. Pero yo creo que la gestión de Trump después de las vistas congresionales fue definitiva para conseguir esos 2 votos que eran indispensables, que inclusive un voto demócrata votara por Kavanaugh en su confirmación. Ciertamente no se ha discutido la posición de Kavanaugh con respecto Ciertamente. a los inmigrantes, pero sí se ha discutido sobre la posición de Kavanaugh con respecto a los poderes del presidente. Y en este caso lo que Trump está planteando es que él tiene un poder mediante orden ejecutiva para establecer la política migratoria en los Estados Unidos. O sea que en ese sentido va un poco a probar hasta dónde llega los poderes del presidente en esta materia. ¿No? Y cómo el caso de los Dreamers podía ser distinto al caso de Kim Jong. Exacto, Ok. exacto. Incluso- No podemos olvidar, discúlpame Juan Sí. Carlos, que esto no viene solo, no es aislado. Trump tiene toda una campaña en contra de los inmigrantes y en este mismo momento acaba de activar una movilización ridícula de soldados al borde para impedir la caravana de los hondureños. Y la forma en que se expresa en contra de esas personas que están, es terrible porque están en camino a la violencia, a la muerte probablemente. Es unas expresiones completamente de desprecio, de odio, y ciertamente tenemos que ubicarlo dentro de ese contexto antiinmigrante y de odio que tiene el presidente. Y viene otra, vino una de El Salvador, que salió ahora, creo que son 200, salieron de El Salvador ahora. Y la otra parte que hay que analizar es, tal vez incluso él puede pensar, quizás no logró con los Dreamers, pero puede hacerlo prospectivamente. Porque fíjate, ya los Dreamers en algunos casos pues se crearon en Estados Unidos, tienen cierta simpatía. ¿Qué pasa con los que entren ahora? ¿Qué pasa con los que vienen después? Porque ahí él le puede cerrar la frontera más fácilmente. Mire, pero también hay que mencionar, y un poco tiene con lo que tú estás diciendo, la enmienda 14 dice lo que dice, y el caso de John King dice lo que dice, pero hay un montón de legislación congresional que un poco valida la decisión del Tribunal Supremo en términos de las Claro. personas residentes, ¿verdad? Ciudadanos, personas que nacen allá, es decir, no seriamente que una orden ejecutiva sencillamente establece una política migratoria, es que sería contraria a una legislación constitucional vigente, contraria a una disposición constitucional en blanco y negro y contraria a la interpretación del Tribunal Supremo en cuanto al alcance de la enmienda 14. Es decir, yo creo realmente que tampoco debe descartarse el aspecto político, o sea, que esto se hace real Sí. y que Trump ha sido extraordinario en términos políticos, de cómo maneja ese sector para conseguir que voten y que voten por él. O sea, que aunque no llegue a nada, el mero hecho de que puedan llegar a las elecciones y voten por sus candidatos, que están en una situación bastante precaria, en muchos casos inclusive Ted Cruz es casi a punto de perder la gobernación, un estado como Texas, un estado republicano, ¿no? Sí, yo pienso que puede ser esto solamente una estrategia política y que realmente él no tenga una intención de implementar una orden ejecutiva como esta, aunque no me extrañaría. Pero ciertamente tiene un problema político, tiene una cantidad de congresistas que están en la cuerda floja y está tratando de Sí. movilizar a su base racista, a su base nacionalista, que fue con las que él ganó la presidencia, y él está tratando de movilizar a esas personas a que vayan a votar y asegurar tener un apoyo en el Congreso. Pues bueno, vamos a retomar este tema próximamente, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ver si hace la orden ejecutiva o no la hace, ver si la hace
qué trámite judicial corre, porque creo que este caso llegaría muy rápidamente, de manera expedita, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y veremos también cómo se va a expresar Kavanaugh. Yo creo y que... ver qué pasa en la frontera también, porque eso va a estar Sí. toda la vez pasando. Claro. Pues vamos entonces a una pausa y regresamos. Vamos a hablar, Juan Carlos, del tema de la legislación. Vamos a hablar un poco a manera de ejemplo de qué pasó con la legislación que supuestamente establece una reforma contributiva. Tenemos que hablar también, yo creo, en qué ha quedado el tema del Código Civil, ¿verdad? Sí. Pues también se habla un poco de la cosa atropellada en que Sí. ha sido manejado, así que vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter. Regresamos a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Estamos aquí desde su restaurante Arropa y estamos en Pensándolo Bien. Juan Carlos, vamos a pensar bien qué fue lo que pasó esta semana en la Asamblea Legislativa. Cuéntanos tu reacción. Bueno, mi reacción inicial es que obviamente la legislatura está para legislar y quizás debemos repasar un poco de cuál es el proceso legislativo. La legislatura se supone que legisla, la legislatura se supone que investiga para posteriormente poder presentar legislación. El escenario idóneo es que se hagan vistas públicas, que se hagan informes de comisión para que no solamente el ciudadano pueda participar, los grupos que tengan las peritajes puedan aportar, sino que esos informes de comisión puedan discutirse con el cuerpo hermano, ya sea si empieza por la Cámara, llega al Senado, si llega al Senado a la Cámara. Ha habido críticas reiteradas y hay que reiterarla, valga la redundancia, porque nuevamente se aprueba una medida, en este caso por la Cámara, que se señala que alegadamente es una reforma contributiva. Los expertos en el tema señalan que no es ninguna reforma y que incluso se está utilizando para legalizar lo que ha sido ilegal durante casi 3 décadas o más, las máquinas que están en todos los negocios, que están pagando este premio sin que sean correctos ni que sea legal, y que el Estado en su fragilidad o por las razones que sean no ha implementado, no ha procesado esta acción ilegal. Entonces, ¿qué sucede? Traigo también un asunto histórico en el sentido de que cuando en un momento dado Rivera Schatz era el presidente del Senado, la oposición, Eduardo Batia, criticaba esa legislación a medianoche. Luego, cuando Eduardo Batia fue presidente del Senado, Rivera Schatz la criticó, y así sucesivamente. Y ahora, pues, la Cámara nuevamente sesiona, empezaron a las 11:30 de la noche y aprobaron una medida que se aprobó según surge del parte de prensa, eso a las 3 y pico de la mañana. Decía Y ahí está la reforma ejecutiva, sí, la reforma contributiva. La preocupación seria que plantea eso, y lo decía Negrón García en una de sus decisiones, que la luz solar es el mejor desinfectante. La preocupación es ¿por qué hay que legislar en horas de la madrugada? ¿Por qué hay que legislar una medida sin que hayan vistas públicas donde las partes expertas puedan expresarse, los grupos expertos? ¿Y por qué nosotros no podemos saber lo que pasó? De hecho, el mismo día ayer no se tenía conocimiento porque está la enmienda,
y un egresado de esta facultad de ISMAR que decía que se va a convertir la isla en Casino Island, porque se sigue también dentro de esa misma legislación, se trae no solamente la alegada reforma contributiva, sino también se trae validar otras máquinas tragamonedas, y vemos como cada vez nos siguen imponiendo juegos, sabiendo que eso nos deteriora como sociedad, y máxime porque en la mayoría de los casos, incluyendo las demás legislaciones que alegadamente van a resolver el problema, no llegan ahí. Un caso claro de eso es la crudita, y si seguimos mencionando legislaciones así atropelladas, simplemente es tener dinero de nosotros, pero no necesariamente se utiliza para lo que alegadamente se aprobó. Así que básicamente eso es lo que... Yanira. A mí me preocupa cómo es que, y no es una cuestión que ha pasado solamente en este cuatrienio, sino cómo la legislatura se aleja cada vez más de una pureza de los procesos legislativos, particularmente cuando son proyectos de ley que afectan con tanta fuerza a la ciudadanía. Estamos hablando de una reforma contributiva en un momento donde hay una crisis económica terrible, donde la Junta de Control Fiscal está interviniendo cada vez más en el proceso legislativo, donde la gente está sintiendo realmente la crisis económica, la pobreza. Entonces, en ese momento el gobierno de Ricardo Rosselló había prometido unos alivios contributivos y la gente estaba esperando eso. Y este proyecto de reforma contributiva no tiene eso. Tiene, por el contrario, unas disposiciones que van dirigidas a sectores que no tienen la crisis del problema económico, los sectores con más ingresos, los sectores más acomodados en el país. Hay disposiciones que tienen que ver con la Ley 20 y Ley 22, hay disposiciones que tienen que ver con... Que esa es la legislación de los millonarios que vienen a Puerto Rico. Hay disposiciones que tienen que ver con el recaudo mediante la máquina de juego. Pero es importante entonces determinar de qué forma la población puede participar de estos procesos que nos afectan tanto. No podemos participar de ninguna manera, no solo porque se hacen unos debates y arreglos a puertas cerradas y de noche, sino porque tampoco se nos hace partícipe del proceso ni siquiera de pensar qué es lo que debe incluir esos proyectos de reforma contributiva. No solo nos enteramos ya cuando la legislación está aprobada, sino que no tuvimos participación en el debate, no pudimos pensar, no pudimos evaluar, no pudimos proponer, y esto preocupa, porque no es solamente con respecto a la reforma contributiva, lo hemos estado viendo con otros proyectos como el Código Civil, como la otros reforma laboral de gran envergadura para el país, de mucho impacto, y que se cierran las oportunidades de participación del pueblo. Tú has dicho algo que yo creo es muy importante. La receta de la Junta de Control Fiscal ha sido austeridad para el gobierno, evitar una reforma contributiva que de alguna manera beneficie a la clase media, a la clase pobre, porque es como si la carga de pagar la deuda va a recaer en cuanto a la clase media y la clase pobre, es decir, muchas veces el sector bancario, el sector corporativo, que es gran parte responsable de esa deuda, pues sale muy favorecido de estos procesos de reforma. Entonces a mí cuando el gobernador dijo, y el presidente del Senado, de que sí, de que iban a propulsar una reforma contributiva con la objeción de la Junta de Control Fiscal, porque entendían que era importante crear unas circunstancias dignas de vida, de viabilidad económica para las personas, vivir con dignidad. Pues salía la señora la señora Polaca, diciendo no, y hasta una columna hizo en el Nuevo Día, sobre que esto hay que mirarlo con más cuidado, que esto no se trata, tildan entonces hasta de populista, porque ahora todo es populista. Cuando es para beneficiar al grupo como nosotros, clase media baja, clase pobre, es populismo. Cuando es para beneficiar a la Ley 22, a los millonarios, a las corporaciones, eso no es populismo, eso es quizás monarquía corporativa, me imagino yo. Pero lo que me dio a mí mucha pena es que yo estaba muy optimistas con el discurso del gobernador de enfrentarse a la Junta en cuanto a este tema y del presidente del Senado. Lamentablemente este proyecto que se aprobó dista mucho de ese enfrentamiento, da la impresión de que es una reforma contributiva hecha a la medida en cuanto a la receta que está tratando de imponer la Junta de Control Fiscal, inclusive del tema del IVU. En las comidas en los restaurantes ni se tocó, salvo unas cosas muy particulares. Al salariado tampoco, es decir, me parece a mí, y creo que lo dijo con mucha elocuencia y mucha precisión
la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de que esto realmente no es una reforma, como se había anticipado, es unas modificaciones muy puntuales, algunas disposiciones que realmente en nada constituyen un alivio significativo al aspecto contributivo que todas y todas estamos sujetos mayormente. No, y el detalle es que si no se permiten, que obviamente todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho, incluso las personas, a opinar, pero si los grupos especializados no son consultados, luego tenemos, como pasó en una ocasión previa, una legislación que prácticamente es un Frankenstein, y claro, y no voy a decir que fue cerca de Halloween, pero porque es la enmienda, pero lo peor del caso es que entonces pasó en una ocasión previa, pero entonces vamos luego a enmendar la legislación que hicimos, porque la hicimos atropelladamente, porque cuando votamos no estábamos de acuerdo, porque no estábamos contestes. Si se hace el proceso ordinario que requiere la legislación normal, que se hace el proyecto, que se hacen las vistas públicas, que se hace el informe de comisión, que incluso se permite en muchos casos lo que se llama que los cuerpos se reúnen en comité de conferencia, pues entonces se hace una legislación que esté, pues que independientemente que uno puede estar en desacuerdo con ella o en acuerdo con ella, que fue estudiada, que fue pensada, que no choca contra otras legislaciones, como pasa, por ejemplo, en otra legislación del Código Civil, etcétera, donde uno ve distintas legislaciones que hasta cierto punto en muchos casos son redundantes y en otros casos son incoherentes. Entonces, oye, tú mencionas el Código Civil, déjame mencionarlo, ¿no? Ya ha circulado un informe positivo en cuanto al Código Civil con unas enmiendas, pero esas enmiendas que son significativas no han sido discutidas, es decir, da la impresión de que ese proyecto, fruto de algunas vistas que hemos dicho, particularmente en esta universidad, en otras universidades, de que esto hay que discutirlo con calma. Yo creo que es encomiable que si quiere enmendar el Código Civil, creo que es hora de hacerlo. Creo que es bueno que se empezara mucho antes de año eleccionario, distinto como el contenido pasado, que se pretendía enmendar el Código Civil después de las elecciones de noviembre de manera precipitada, y aunque fuera el mejor proyecto del mundo, uno no puede allanarse a la aprobación expedita de un Código Civil. Así que a pesar de que yo reconozco de que es bueno que se empezó a hacer esto, me parece que hay que coincidir con todos estos sectores que están diciendo que esto merece mayor discusión antes de que siquiera baje para el pleno de una Cámara. Yo creo que este proceso de discusión, perfecto que se ha dado, pero es incompleto. Hace falta la totalidad del proyecto, hace falta tal y como está adecuado al día de hoy para entonces comenzar una nueva discusión en cuanto a esas enmiendas. Afortunadamente este proyecto no fue de los que fue aprobado atropelladamente en la madrugada, pero siempre está la amenaza de que esto va a bajar. Y yo creo que un poco el mensaje que creo que estamos dando a los tres es que todo tipo de legislación, pero particularmente la legislación de envergadura, como es la de una reforma contributiva, como es el tema de las tragamonedas, que incide también en el asunto fiscal, pero sobre todo en el tema del Código Civil, no puede hacerse con prisa. Hay que escuchar a todo el mundo. Ellos tienen que sopesar. Esto tampoco se trata de un concurso de simpatía. Ellos tendrán que tomar decisiones, algunas antipáticas, otras menos antipáticas, pero el proceso de participación tiene que darse extensamente y no de momentos, no por partecita, tiene que ser cuando el proyecto ya esté en su totalidad completado. Así es que nada, yo creo que hay que estar pendiente, hay que seguir analizando esta tramitación legislativa de este proyecto y de otros proyectos. A nuestro regreso, después de esta segunda pausa, vamos a estar hablando del FEI, del Departamento de Justicia y del Senado. Hay esta guerra de investigaciones, una secuela de otra. Yo creo que es importante hablar sobre quién tiene facultad de hacer qué. Hay que ver si podemos un poco hacer unas inferencias de qué motivan unas investigaciones en particular, pero sobre todo anticipar cuál va a ser el resultado de todo esto. Y este tema es importante porque creo que hoy en la tarde van a estar presentando las denuncias contra el juez Ramos Sáenz, aquellos 18 cargos que se habían anticipado y que el FEI ya había dicho que iba a presentar. Así que regresamos en unos momentos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros
que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. De vuelta a la Facultad de Derecho, hoy 1 de noviembre del 2018, y estamos pensándolo bien. Nos corresponde en este momento hablar sobre este conflicto de investigaciones que se está dando FEI, Senado y Departamento de Justicia. Juan Carlos, ¿qué ves aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, si uno lo va a ver mirándolo así por encima, el Departamento de Justicia tiene la facultad de investigar todo. Y quiero aclarar para decirlo así, porque en un momento dado se señalaba que no hay querella. Ellos pueden investigar lo que ellos entiendan, punto y se acabó. Eso hay que dejarlo claro. Que no haya una querella es una excusa para no la investigar. indolencia, claro. Distinto a la oficina del FEI, que tiene que investigar cuando tiene un referido de justicia. Así que si fuéramos a verlo en cuanto a la capacidad de investigar, pues el Departamento de Justicia tiene una capacidad, el FEI tiene una más limitada, supeditada o sujeta al referido del Secretaría de Justicia, en este caso el Departamento de Justicia. Y el Senado, en teoría, puede investigarlo todo, por lo que decíamos en el segmento anterior, al igual que la Cámara, porque para poder legislar, ellos pueden investigar. Y es la facultad de investigación del Senado. Y recuerdo el caso de los casos, pues digamos, de quien lo ejercitó en su máxima expresión. Me acuerdo de David Noriega, cuando investigaba prácticamente todo. Así que técnicamente el Senado puede investigar. Pareciera ser. El caso del Instituto del SIDA también empezó una investigación del Cerro Maravilla. De la Cámara. De la Cámara. David estaba en la Cámara, sí. Cerro Maravilla. Cerro Maravilla. El Senado. Así que esas son las facultades que tienen cada uno de ellos para investigarse. Pareciera ser, aunque uno no tiene la evidencia, bueno, vamos a señalarlo. Se sabe que la oficina del FEI está investigando lo que se llama el chat, que es lo que alegadamente se puede estar presentando hoy por los fiscales especiales independientes. Se sabe, o por lo menos se ha señalado, que el Departamento de Justicia está investigando alegadamente unos empleados fantasmas en el Senado. Y se sabe que el Senado entonces está investigando al Departamento de la Justicia o a algunos fiscales por alegadamente unos conflictos de interés en ciertos casos. Parecería ser que los distintos grupos, por decirlo así, el Senado y el Ejecutivo, en sus problemas políticos se están investigando, ya sea porque existe una razón real para hacerlo o como para, pues como tú me investigas, yo te investigo. Pero técnicamente el Departamento de Justicia puede investigar lo que quiera y técnicamente el Senado puede investigar lo que quiera, independientemente de que esa investigación resulte en una legislación o no, porque precisamente se supone que investigue y después legisla. Déjame dar hacer un cronograma de estas investigaciones, que evidentemente no es exhaustivo, por lo menos lo que uno puede intuir a base de lo que surge de los medios. Primero empezó el referido al FEI por la conducta del chat, incluyendo una expresión de la Secretaría de Justicia que se sintió intimidada con una de las funcionarias que trabajó o que estaba involucrada en el tema del chat. La secretaria de la Gobernación, algo así, que trabaja en la oficina, algo así. Sí. Estaba Rita Fortaleza. Es correcto. Entonces, cuando sale el informe del FEI, donde dice que se va a acusar o se va a presentar denuncias contra Ramos Sáenz, pues mucha gente planteó, pero solamente a él. Si muchos delitos a los cuales uno asume que se le va a imputar, tiene que existir otra persona para la influencia indebida, para el soborno, este tipo de cosas, que hay que ver cuáles son las denuncias. Yo no sé cuáles son, pero a la luz de la conducta que se alega, pues si usted se influenció en su función adjudicativa con evidencia inadmisible o no ventilada en el proceso, es que alguien se la llevó o alguien se la facilitó y esa otra persona o es testigo con inmunidad o es que no va a ser acusada. Pues evidentemente las personas que más se molestó fue la Secretaría de Justicia, que dijo, pero ¿cómo es posible? Claro, y en el Senado se dijo de que fue que nos dieron credibilidad. Cuando entonces la secretaria expresa su molestia, de momento aparece al final del FEI diciendo, digo de momento porque lo que surge quizás no fue inmediatamente después, quizás estaba antes, ¿no? De que hay una investigación colateral. Y la inferencia que se hace es que esa investigación colateral está dirigida a la Secretaría de Justicia por unas influencias indebidas en cuanto a la tramitación de un caso donde su hija era perjudicada. ¿Okay? Bien. Por otro lado, también en reacción a las expresiones del Senado de que no tenía credibilidad la secretaria,
Entonces, de momento, justicia está investigando. Digo de momento lo que surge. Si ya estaba esa investigación, pues yo desconozco. Surge que está investigando unos empleados fantasmas y que el testigo principal, al que se cita para preguntarle sobre esto, es al Chief of Staff o al secretario ejecutivo, al ayudante principal de Rivera Chat. Y ahora surge de que entonces también la Secretaría de Justicia ha sido referida a ética gubernamental. Asumimos también por la conducta que indirectamente mencionó el FEI que estaba siendo investigada. Así que esto o sea, estamos claros en el esquema y la facultad investigativa que tienen todas estas instituciones. Yo creo que hay una gran duda en cuanto a la motivación de cada uno. Yo sí puedo decir, y lo digo aquí porque lo dije la semana pasada, yo conozco a Wanda Vázquez, hemos tenido unas grandes discrepancias, particularmente en el manejo de los casos de condenas erróneas, Juan Carlos y yo, pero a mí se me hace difícil visualizar a Wanda Vázquez incurriendo en una conducta de conflicto de intereses, como influenciando indebidamente para que los fiscales favorezcan o sean más hostiles o sean más rigurosos con los victimarios o los supuestos victimarios. Entonces, me parece poco creíble, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Pero yo de entrada tengo que decir, ¿verdad? Y lo digo como persona que he litigado con ella, que hemos estado en posiciones encontradas y que lo estamos en el proyecto de inocencia, porque miren que Wanda nos ha dado trabajo, Wanda Vázquez, en los proyectos de los casos de proyecto de inocencia, pero esa es su visión de mundo, esa es su forma de ver las cosas. Yo creo que es una persona íntegra debo decir, y una persona muy honesta en el desempeño de sus funciones. Yo creo que es importante hablar sobre por qué todas estas agencias tienen capacidad de investigarse unas a las otras. Y es que dentro del esquema de separación de poderes, que estábamos hablando de eso al principio del programa, dentro del esquema de separación de poderes, la idea es que las tres ramas puedan fiscalizarse unas a las otras. Y esto es un elemento importante para mantener un gobierno democrático, para mantener un gobierno en donde no se concentren los poderes en una de las ramas. Así que el Ejecutivo tiene el deber de fiscalizar y el Legislativo también tiene el deber de fiscalizar. De esa forma se han justificado las investigaciones legislativas, que no solamente aquellas que van dirigidas a hacer legislación, sino aquellas que van dirigidas a investigar la cosa pública, ¿no? Como lo que hablamos del Instituto del SIDA y del Cerro Maravilla. Así que en teoría no hay ningún problema con que el Senado comience una investigación con respecto al Departamento de Justicia, que está adscrito al Ejecutivo. Ahora, el problema está cuando se utilizan estas investigaciones como castigo, ¿no? O si se utilizan estas investigaciones como represalia por razones que no son justificadas en derecho. Así que hay que tener cuidado con respecto a eso. De la misma forma hay que tener cuidado con los referidos al FEI. Se ha atacado la oficina del FEI en otras ocasiones porque son muy flexibles con algunos, porque son muy estrictos con otros. Así que es importante que podamos tener una visión amplia y crítica sobre la forma en que maneja el FEI estas investigaciones. Claro. Y yo creo que hay que defender al FEI, hay que entender cómo el FEI se crea, surge después del Cerro Maravilla, se crea bajo el predicamento de que el cabro no debe velar las lechugas, es decir, que debe ser un ente distinto a la estructura del Departamento de Justicia que investiga a funcionarios públicos en funciones o recientemente terminado su término, bajo la premisa de que como pueden ser del mismo partido, puede haber conflicto. Así que la oficina del FEI es muy importante que exista, y cuando uno mira a los fiscales que están en ese en esa institución, son fiscales que uno los conoce, personas muy serias de todas las ideologías políticas, diría de los partidos mayoritarios, mayormente, ¿verdad? Autonomistas, estadistas, pero son fiscales que yo respeto mucho y son personas íntegras. Claro, siempre ha habido también esa crítica de que aparte ellos tramitan casos muy difíciles de probar, delitos económicos, y que no es tan fácil cuando no son delitos que se cometen, ¿verdad?, infraganti, son delitos que hay que investigar, que dependen de testigos con inmunidad, que ya de entrada son poco creíbles, pero también aparte de esa dificultad ha habido siempre ese discurso, fundamentado o no fundamentado adecuadamente, de que a veces el rigor
para acusar también va a depender un poco del color de las cosas, ¿verdad? Sí. Yo también, igual que hablo muy bien de Wanda, de la fiscal Wanda Vázquez, tengo que decir que Coto Vives es una persona que también yo conozco, a quien respeto Sí. significativamente, una persona muy seria, lleva mucho tiempo en el puesto. Ella ha acusado, bajo su administración se ha acusado su dirección, personas vinculadas al Partido Popular y Partido Estadista, ¿verdad? Sí. Ella la nombró Rosselló jueza de la frente en un momento dado, pero ha acusado estadista. Sí. Así que hay un expediente, hay un tracto histórico de que esa oficina realmente ha sido, no ha tenido colores, aunque también se puede aducir otras cosas a base de tratos más preferentes o menos rigurosos en verdad en cuanto a algunos casos. Pero disculpa, es una cuestión preocupante porque ciertamente está todo el mundo siendo investigado y eso pues preocupa en términos de la estabilidad del gobierno. Esta mañana trasciende que el gobernador hizo un referido a ética de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a pesar de haber manifestado que él tenía todo su apoyo, sí hizo un referido a la Oficina de Ética Gubernamental por los mismos hechos de la intervención de ella en el caso de su hija. Así que esto pues realmente crea un sentido de inestabilidad en el gobierno. Juan Carlos. Yo quería comentar es que también, y no es porque esté tirándole la toalla al Departamento de Justicia, pero debemos señalar con relación a lo que se imputa, con relación a la mano férrea, desde el Código Penal del 2012 para acá y desde antes, cuando se fue centrando que los fiscales de distrito tuvieran más poder y que básicamente todos los pliegos, las alegaciones preacordadas fueran consultadas directamente con el fiscal de distrito y posteriormente con el Departamento de Justicia directamente, pues uno ha habido, por decirlo así, un estilo de más mano dura, por decirlo así, con relación a la posición del Estado, con relación a los casos. Así que salvo que uno viese que en este caso particular exigieron la pena máxima como una condición, pues esa es la realidad nuestra cada día de los abogados de asistencia legal y de los abogados que practican la área penal. No es exclusivo este caso, es un asunto. Entonces, cuanto a lo otro, pues es el asunto de los pesos y contrapesos, lo que tú señalabas. Mira, yo me voy a atrever a hacer un pronóstico. Yo pienso que terminadas estas 3 investigaciones, solo se va a acusar a Ramón Sáenz. Creo que no van a acusar de nada, ni en términos administrativos, a la Secretaría de Justicia, y creo que tampoco se va a encontrar ningún empleado fantasma en el Senado. Esa es mi predicción. No estoy diciendo, no sé si pueda, hay muchas formas de llegar a esa conclusión, ¿verdad? No voy a compartir cuál es mi fórmula, pero un poco hoy, 1 de noviembre, anticipo que este va a ser el resultado de esas 3 investigaciones. ¿Algo más de parte de ustedes? Con respecto. Bueno, pues el tiempo nos traiciona. Ha sido, Juan Carlos, ha sido un placer tenerte acá. Espero que Aquí no sea la estamos. última vez. Bueno, esta es la Siempre- tercera vez. Siempre te escuchamos los lunes. Sí, voy a estar aquí de nuevo y hay que darle un saludo ahí a César Alvarado en los controles, en la dirección, y Ricky, que está allá en la dirección también técnica, que están ahí aportando también. Igual a Yanira, que siempre nos acompaña cuando le es posible. Gracias por invitarme. Y a todos ustedes por escucharnos y vernos a través de Facebook, Empezándolo Bien. Será hasta el próximo jueves a la misma hora. Saludos.